Había dos reglas no escritas con Michael Jordan. Número uno, si querías ganar, tenías que hacerlo enojar. Y número dos, si querías perder, tenías que hacerlo enojar. De esto y más cosas interesantes nos habla Sam Smith en el capítulo 8 de su libro Las reglas de Jordan, en donde trata algunos temas interesantes como el racismo en la NBA, las reflexiones de Phil Jackson acerca de la guerra de Irak y el mes de marzo de los Toros de Chicago en 1991, en donde, bueno, tienen algunos partidos interesantes como contra los Pacers de Indiana o contra los Celtics Boston. Vamos a empezar a hablar del racismo de la NBA. Algunos jugadores lo experimentaban constantemente, ya desde niños o ya como jugadores profesionales y como superestrellas, como por ejemplo Bill Cartwright, el cual vivía en una zona residencial de Chicago muy exclusiva, en donde vivían muchas personas blancas, quienes no aceptaban que él fuera una pareja birracial con su esposa, y siempre sentía que había miradas sobre ellos o que los trataban distinto. Por eso Bill Cartwright también reflexionaba acerca de quedarse o no en Chicago o, o irse a California, en donde este racismo no estaba tan acentuado. Otro jugador, pero que no era de los Toros de Chicago, era Isaiah Thomas, el cual un día intentó comprarle una casa a su mamá, una gran casa, en un barrio exclusivamente de blancos, pero abiertamente le dijeron que no podía unirse a dicha comunidad, ya que, bueno, no iban a ser aceptados. Este tipo de situaciones Michael Jordan no las había experimentado hasta que se involucró en el golf. Michael Jordan venía de una comunidad rural en Carolina del Norte, que, bueno, no tenía estos problemas, y tampoco en la universidad. Y una vez que llegó a la NBA, pues ya el camino estaba allanado para que personas negras fueran superestrellas como él. Por lo cual Michael Jordan pues no sabía exactamente qué se sentía, hasta que un día fue excluido de ser miembro de un campo de golf exclusivo para judíos y para blancos. Con lo cual, bueno, se fueron destapando varios escándalos en donde estos campos de golf en Estados Unidos se sabía que tenían reglas excluyentes para personas de color. Por lo cual Michael Jordan estaba muy herido en su orgullo en este sentido. Y eso sí, le dolió muchísimo, ya que no había experimentado esta sensación de frustración y de no poder hacer nada en contra de un prejuicio racial, lo cual es gravísimo. Y bueno, como dato más interesante, en esta época, este Michael Jordan fue aceptado en la Western Golf Association, el cual, bueno, es una filial o una rama del PGA, el cual, pues bueno, le permitía a Michael Jordan jugar en cualquier campo de golf que quisiera y gratis, con lo cual Michael Jordan estaba ya bastante satisfecho con este sentido. Y bueno, ya no iba a batallar por lidiar en campos de golf en donde lo fueran a excluir. En este punto de la temporada, también hay algo bastante interesante acerca de la guerra de Irak. Y es que Phil Jackson, él en sus épocas más joven, era pues un hippie y era antibélico. Y le preguntó a sus jugadores en el vestuario qué estaban pensando acerca de lo que pasaba en la guerra de Irak y si querían que atraparan a Saddam Hussein y entraran en la ciudad. El vestuario abiertamente dijo que sí, que hicieran lo posible para atrapar a Saddam Hussein, pero Phil Jackson les puso un alto y les dijo que reflexionaran acerca no de los enemigos de Estados Unidos, sino acerca de las pobres familias, los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres inocentes que iban a morir después de esa intervención y de cómo sus vidas se destrozarían después de esto. Con lo cual Phil Jackson demostró un gran sentido humanitario, quiso reflexionar a la plantilla acerca de sus actitudes respecto a un evento tan peligroso y delicado como una guerra. Además de esto, la temporada se seguía desarrollando y hay varios partidos interesantes, digamos. Uno contra los Pacers de Indiana, en donde estaba Reggie Miller, un jugador que era caracterizado por el trash talking, es decir, insultar a los jugadores para hacerlos provocar o molestarlos y así conseguir un mejor rendimiento. En un partido pues difícil, los Toros de Chicago perdieron y se seguían notando varios problemas que tenían a lo largo de la temporada, como el funcionamiento de las reservas. Pero a pesar de esto, los Toros de Chicago tenían un buen balance. Iban encaminados hacia las 60 victorias y estaban ya seis partidos lejos, 6 partidos más ganados respecto a Detroit, y solo estaban empatados con Boston en las victorias por el liderato de su conferencia. Por lo cual, los Toros de Chicago estaban bastante satisfechos y a pesar de que no eran un grupo unido, ya que, bueno, el autor refleja una frase de los Bolton Red Sox que decía 25 jugadores, 25 taxis, en referencia a que era un equipo que pues no se caían bien pero ganaban mucho. Y eran igual los Toros de Chicago. Y todos ya los empezaban a asemejar como estos Boston Celtics de los 60, en donde los jugadores pues no eran especialmente amigos y no iban de la mano al parque, pero ganaban muchos partidos y eran muy eficaces. Además de esto, hay algo interesante en este punto de la temporada y es que el equipo demostraba que no tenía confianza en el equipo médico, ya que varios jugadores se habían lesionado y los médicos no aceptaban completamente sus lesiones, sino que las prolongaban el tratamiento para que pudieran jugar. Además, hubo otro partido muy interesante que lideran los Toros de Chicago en contra de Utah, en donde Jordan remontó el partido él solo y Jordan declaró haberse sentido muy feliz y muy
emocionado, ya que era la primera vez que Phil Jackson lo liberaba del triángulo ofensivo. El triángulo ofensivo, básicamente compuesto por Grant, Pippen y Michael Jordan, pues bueno, era la clave del funcionamiento del equipo de Phil Jackson. Pero en este partido Phil Jackson le dio bastante libertad a Michael Jordan, ya que él quería que agarrara confianza para los playoffs, porque, bueno, los Utah Jazz eran uno de los equipos contendientes y era un equipo que, bueno, era, digamos, nivel playoff. Por lo cual, los Toros de Chicago con este partido agarraron más confianza en la temporada, ya que, bueno, tenían que lidiar con esto. Después de esto, ganaron un partido importante, bueno, importante por los datos, no contra un equipo difícil, contra los Timberwolves de Minnesota, que eran básicamente el peor equipo de la NBA. Después de haberles ganado, pues tengo algunos datos interesantes después de esta victoria, ya que es la victoria 100 de Phil Jackson como entrenador de los Toros de Chicago y es el entrenador que en menos tiempo lo había conseguido. Además, era la victoria número 1000 de la franquicia de los Bulls y se habían convertido en el equipo del momento. Después vino una victoria polémica en contra de los Bucks de Milwaukee por un triple que, bueno, revisaron en el video assistant referee en el bar y determinaron que el jugador de los Bucks de Milwaukee no había sido un triple, había sido un doble básicamente, y le dieron la victoria a los Toros de Chicago y después una victoria fácil contra Cleveland. Con lo cual, este tipo de victorias fáciles, pues bueno, a los Bulls les daba más confianza y el entrenador Back tenía un hábito bastante interesante, que era dibujar una pica, que en lenguaje militar, porque él tenía formación militar, significaba alguien muerto. Entonces, cada que dibujaba una pica sobre el logo de un equipo, es que los habían matado. Pero algo estaba raro en los Toros de Chicago, bueno, en el ambiente, ya que los equipos, los periodistas, los jugadores, los medios, no los reconocían como un equipo y seguían pensando que eran muy malos. Por ejemplo, Reggie Miller, quien dijo una vez, somos igual de buenos que ellos. Si ese equipo le quitas a Michael Jordan, ¿qué le queda? ¿A quién tienen? A nadie. Y también se decía que los Celtics eran el mejor equipo de la liga y que también los Toros de Chicago ganaban porque el nivel de la liga había bajado demasiado y que tenían muchos lesionados. Pero las claves del éxito de los Toros de Chicago no estaba en todas las pestes que se decían de ellos, sino que eran muy buenos defendiendo y que sus jugadores atacantes, Grant, Pippen y Jordan, eran, digamos, unos carteristas que robaban muy fácil el balón y penetraban en la canasta rival con mucha rapidez y velocidad. Con lo cual, también complementaban con el lanzamiento exterior de Paxson y con Cartwright, que con sus codos mágicos, pues bueno, era muy difícil acercarse a él y a él y muchos jugadores como Hakeem Olajuwon le tenían miedo y cuando jugaban contra ellos su promedio bajaba de lo que normalmente anotaban. Además, había un problema que era que los Toros de Chicago tenían un problema con los tiros libres, ya que solo tenían un 70% de acierto, lo cual era bajísimo si querían ganar los playoffs. Y bueno, en este punto de la temporada habían ganado 19 partidos, habían perdido uno, pierden un partido contra los Sixers y se acentúa un problema que ya tenían después de varios meses. Y es que las reservas, como Will Perdue, Stacey King o B.J. Armstrong a veces, no daban el ancho. Y la verdad, después de haber perdido contra los Sixers, los Toros de Chicago estaban muy molestos porque las victorias no les sabían a nada, pero las derrotas les carcomían y los exasperaban demasiado. Por último, bueno, no por último, sino que tuvieron su 26º triunfo consecutivo en casa en contra de los Pacers, se vengaron de ellos. Después fueron a jugar contra los Rockets en su estadio y los Rockets cortaron su racha ganadora en casa, lo cual, pues bueno, incomodó bastante a los Toros de Chicago, pero no pasaba nada ya que seguían en un buen lugar respecto al balance. Aunque había unos datos interesantes en este punto de la temporada, ya que frente a los 10 mejores equipos de la NBA tenían un balance de victorias y derrotas pares, 12 de 12. Además, un 4-7 contra los 6 mejores equipos de la conferencia oeste. Y Houston los había barrido durante toda la temporada, con lo cual los Toros de Chicago, pues bueno, ganaban mucho, pero los buenos equipos tampoco les ganaban tanto. Pero bueno, se consideraba que era normal ya que los buenos equipos se demuestran en playoff como de lo que están hechos y normalmente las victorias se van 4-2 o 4-3, ya que son partidos muy cerrados porque son equipos demasiado buenos. Y bueno, después de ganar 2 partidos contra los Nets y los Bullets de manera bastante sencilla, había un partido importante que se venía, que era contra los Bostons en el Boston Garden, un estadio muy complicado en donde la duela estaba maltratada, que parecía básicamente un piso de tierra, y donde el vestuario visitante siempre era complicado de estar ahí, ya que la calefacción estaba excesivamente caliente, además de que era muy incómodo de estar. Pero este fue un partidazo recordadísimo, casi igual al que Michael Jordan anotó 63 puntos en playoff, donde Larry Bird y Michael Jordan dieron una actuación genial. Larry Bird volvió a ser el Larry Bird de sus años mozos,
y el partido se fue a 2 prórrogas. Los Toros de Chicago forzaron 2 prórrogas en el Boston Garden, y a pesar de que perdieron el partido por 135 a 132, los Toros de Chicago estaban bastante satisfechos. Pensaban que había sido un partido con una sensación de victoria y que estaban listos para el trámite final de la temporada, ya que bueno, faltaban algunos partidos y ya después el playoff, con lo cual Jordan estaba muy feliz ya que había sido un gran partido, habían forzado 2 prórrogas en un estadio muy difícil contra quizás el mejor equipo de su conferencia también, y eso sería la antesala para que los Toros de Chicago pudieran jugar de manera más eficaz los playoffs. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este capítulo. Nos vemos con más contenido toda la semana, shows todos los días y 4 o 5 videos a la semana. Nos despedimos y adiós.